Vamos a hacer una matriz de tipo aleatorio con la orden spline. Podemos pinchar en este icono, spline, pone ahí spline, o bien podemos escribir, si no sabemos dónde está el icono, por ser otra versión, SPL. Entonces es la misma orden, primer punto, segundo, y me va haciendo una curva suave entre esos puntos. Puedo hacerla pues hasta aquí, por ejemplo. Puedo continuarla, pero bueno, me interesa hacer pues una especie de S. Ya digo, podría seguir haciendo formas suaves, tangentes. Bueno, terminamos aquí, le damos a Enter. Y ahora botón derecho y botón izquierdo. Y ya la concluyo ahí. Ahora voy a hacer una matriz. Puedo venir aquí, como vemos es la orden matriz, o puedo escribir MA si no sabemos dónde está el icono. Entonces escribo MA, Enter, y me dice tipo de matriz, voy a decir rectangular, o sea que se mueve esa forma a lo largo de rectángulos. Número de filas voy a poner, por ejemplo, 11, y número de columnas 11. Desplazamiento entre filas voy a señalar en pantalla porque no sé qué medidas he cogido. Entonces, por ejemplo, desde aquí hasta aquí es la distancia entre las distintas splines. Y desplazamiento entre columnas, pues también voy a poner una distancia pues más o menos, bueno, un poco mayor. Entre columnas es distancia en horizontal y entre filas en vertical. Bueno, seleccionar objetos, el objeto que quiero repetir, este, Enter. Y ahora ya le puedo dar a aceptar. Bueno, automáticamente me ha hecho esta forma, ¿no? Que si quiero, como veo que está incompleta, podía haber hecho la spline más larga, ya que aquí pues se vuelve a cruzar con esta. Pues lo que voy a hacer, ya que no me convence el resultado, es copiarlas todas. Pues escribo ahora el comando copia. Antes de nada me alejo un poco con este botón, con este icono, o si quiero escribo Z de zoom. Entonces así lo puedo ver de una forma más lejana. Y ahora voy a copiar todos, copiar, designar objetos, estos todos, lo traigo hacia aquí y tengo una copia. Ahora me pongo en esta vista, le doy a escape para que no me haga más copias, le doy a esta vista y ahora voy a coger esto y girarlo, escribo G o en este icono. Entonces designar objetos, todos estos, Enter, precise punto de base, pues por ejemplo esto, y ángulo de rotación 90, Enter. Bueno, ahora ya he colocado todas estas en vertical. Ahora desplazo, cojo todas las figuras en vertical y voy a traerlo hacia aquí. Bueno, ahí vemos cómo se va superponiendo, con lo cual ya tengo ahí. Ahora le doy al botón central del ratón y coloco la malla, pues por ejemplo vemos ahí ya la intersección. Voy a hacer que coincidan, por ejemplo, aquí. Bueno, pues tenemos ya una malla y el módulo pues que se repite aparece ahí, como vemos, de una forma bastante caótica, pero bueno, como no nos convence el resultado, vamos a hacer otro. Borramos todo, B es borrar, Enter, T es todo, Enter, Enter. Dibujamos, por ejemplo, una figura cualquiera, dibujo, venimos aquí y tenemos círculos, arcos, splines, elipses, etcétera. Voy a hacer una elipse marcando ejes y fin, pues por ejemplo un eje, otro eje y aquí un punto que podría ser el del vértice del semieje menor. Bueno, ahora hago la matriz MA, Enter, designo objetos, la elipse, Enter. Ahora no va a haber el problema contrario ya que es una forma cerrada. Entonces desplazamiento entre filas, pues por ejemplo desde aquí hasta aquí, y entre columnas pues aquí hasta aquí. Y seleccionar objetos, creo que ya estaba, sí, le doy a aceptar. Bueno, y ya tengo ahí una forma irregular que bueno, que ya me interesa más.
como módulo. Al ser forma cerrada no va a pasar lo que en la red modular anterior, ¿no? Entonces, una vez ya que tengo mi red modular, la puedo copiar, le doy a imprimir y la tecla Fn o la de Windows y la pincho ahora en un programa como Paint, con lo cual tengo ya ahí mi malla que puedo darle color con más rapidez que AutoCAD. Ver, zoom, 50, hago esto más pequeño tanto como quiero hacer la estructura, ver, zoom, personalizado, y ahora le doy 100, o por ejemplo ver, zoom a 200. Bueno, ahora ya le podría empezar a dar color, pues por ejemplo en intersecciones, si imaginamos que la parte central de las elipses pues va a ser así amarilla y que luego la que está al lado pues es azul, por ejemplo, entonces vamos a alternar amarillo, azul, etcétera, ¿no? Entonces lo mismo, aquí amarillo, ahora pongo aquí azul, 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 y entonces aquí por ejemplo amarillo. Entonces estoy alternando elipses, ¿no? Haciendo esta forma sinusoidal, y ahora por ejemplo en las intersecciones pues sería el color verde, 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 con lo cual estoy haciendo un efecto de transparencia. Ahora por ejemplo esto sería amarillo con azul, también verde en las intersecciones, y así podría seguir completando las figuras, ¿no? Bueno, pues esta sería una forma ya de completar mis figuras. Aquí por ejemplo puse 2, entonces tendría que empezar a repetir 2, o también hacer de forma alterna azul, amarillo, etcétera, ¿no? Aquí también amarillo, azul, aquí amarillo, azul, azul, ahora amarillo, azul, ahora aquí amarillo, amarillo, no, ahí no sería amarillo, aquí a continuación esto sería amarillo, entonces vamos alternando, el azul estaría aquí, ahora tendríamos aquí azul, aquí amarillo, aquí azul, aquí por ejemplo amarillo, entonces vemos que vamos amarillo, azul, amarillo, etcétera, ¿no? Ahora ya está más en concordancia, cogemos el verde aquí otra vez y siempre aquí en estas formas intersección con el verde. Completamos un poco más, podríamos variar por ejemplo ahora en estas esquinas un verde distinto, ya rompemos con lo de la transparencia, pero bueno, le da más interés al hacer gradaciones tonales de, por ejemplo, de verdes. Entonces estábamos con esto. Y ahora, por ejemplo, aquí pues podría ir un amarillo más oscuro, un naranja, con lo cual tendríamos todas estas formas naranjas. Bueno, y así podríamos seguir. Entonces tenemos esto. Aquí iría, bueno, esta ya es la parte anterior, entonces aquí dejaríamos el naranja, ¿no? Naranja, etcétera. Bueno, pues esta es una forma de hacer estructuras modulares de tipo aleatorio, donde le doy una distancia un poco al azar, las figuras también giran bajo cualquier ángulo y voy haciendo las formas repetitivas con el comando de matriz de AutoCAD. Vamos a probar con otra matriz, pues por ejemplo con esta orden, línea auxiliar, hago una línea auxiliar, si la quiero hacer vertical le doy aquí a F8 y hago, por ejemplo, bueno, no hago ninguna más, a ver, voy a hacer la vertical y ahora voy a hacer una matriz, entonces vengo a matriz y ahora le digo polar, voy a hacer una circunferencia en número de elementos, por ejemplo 10, una circunferencia en torno a ese radio, seleccionar objetos, enter, y grados cubiertos la circunferencia completa, con lo cual ya puedo hacer ahí las 10 figuras, ¿no? Bueno, cogió este punto, en realidad iba a coger un punto de la recta, pero bueno, tenemos ahí una forma estrellada
que en vez de hacer una matriz rectangular la podemos copiar para ver cómo se van repitiendo las formas. Entonces le damos escape y lo que hacemos es alejarnos un poco. Bueno, ahora le doy a copiar, CP, Enter, designar objetos. A ver, repito, CP, Enter, designar objetos, todos, Enter, Enter otra vez, y punto base de desplazamiento, pues por ejemplo este. Entonces aquí copio y coloco exactamente en esta esquina la figura. Bueno, con lo cual tengo ya ahí una forma que se repite. Vale. Bueno, podemos ahora alejarnos un poco y ver lo que tenemos aquí. Bueno, botón derecho, entrada reciente, copia de nuevo, y ahora voy a copiar otra vez todo, con lo cual tendré, si voy repitiendo, por ejemplo, en un sitio donde se estén repitiendo las formas, pues por ejemplo aquí, pues repito todo de nuevo por aquí. Vale. Con lo cual ya tengo ahí una forma repetitiva hecha con el comando copia. Me acerco un poco y vemos la estructura que me ha quedado por aquí por el centro. Entonces tenemos una estructura que es ya se repite aquí con dos formas, luego con una franja doble y luego solo con una de una sola línea, ¿no? Entonces tenemos una forma que vemos que tiene tanto una simetría respecto a este eje vertical central como a el eje horizontal, ¿no? Vale. Bueno, pues nos quedamos con esta forma y ahora sería cuestión de pasarlo a otro programa y trabajar con él los efectos de color. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez lo hicimos con copia de todos. Hemos borrado todos y ahora vamos a hacerlo como pensábamos hacerlo al principio. Tenemos, por ejemplo, una línea vertical, marcamos ahí un punto y Enter. Ahora escribimos matriz, vamos a hacer la polar. La matriz SMA, seleccionamos objetos, Enter. Y ya está seleccionado, polar, número de elementos 10, ángulo 360. Incluso si queremos podemos darle más, pero bueno, así ya que lo vamos a duplicar. Enter. Vamos para atrás. Aquí no cogimos bien el centro, MA. Seleccionar objetos. Hacíamos otra vez lo mismo de antes. Entonces grado de los objetos, ángulo de elementos y centro es lo que tenemos que marcar. Un punto de la figura para que gire las figuras en torno a ese punto. Ahora sí, tenemos ahí las 10 formas, ¿no? Bueno, y ahora sí hacemos la matriz MA, Enter. Hacemos una matriz ahora rectangular, seleccionamos los objetos, T, todos, Enter, Enter. Desplazamiento entre filas, vamos a poner, por ejemplo, una medida de vamos a poner 77 y aquí una medida de 77, entonces serán formas cuadradas, o sea con una simetría tanto en horizontal como en vertical exactamente igual. Bueno, vemos que lo ha hecho opaco porque realmente las distancias son muy pequeñas, ¿no? Si nos acercamos ahí vemos que pues tenemos ya la forma repetitiva, ¿no? Podemos seguir acercándonos y aquí tenemos ya la estructura modular donde se ven las formas que ha construido, ¿no? Bueno, pues esta es otra estructura que, como vemos aquí, sí que se repite de forma continua, no como la anterior, que su irregularidad hacía que no hubiera simetrías, tantas simetrías como en esta figura, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra. Como vemos, esto pues tal y como salió, pues era una estructura que sombreaba todo, ¿no? Porque son muchas líneas, muchas repeticiones. Bueno, vamos a ver otro caso. Borramos todo. B, Enter, T, Enter, Enter, ¿no? Una forma también irregular, aleatoria, con polilínea. ¿Qué es esto? Pol.
Entonces pinchamos una línea, otra, estamos con orto, por eso las hace ortogonales, quitamos el orto pinchando en F8 y ahora hacemos líneas, pasamos a arco, abajo pone A en mayúscula, A, Enter, hacemos entonces arcos tangentes y ahora vamos a cerrar con esto que tenemos aquí. Entonces le digo cerrar, C, Enter. Bueno, ya tengo aquí una forma polilínea y vamos a repetirla con matriz para hacer el módulo. Entonces vengo a matriz, selecciono objetos, Enter, le doy a matriz rectangular, desplazamiento entre filas, vamos a poner ahora 333 y número de filas 11 y de columnas 11, aceptar. Bueno, ahora le dimos tamaño más grande, pero vuelve a ser una forma aleatoria. Aquí en la zona central de intersección máxima de todas las figuras vemos que, bueno, hay gran cantidad de líneas y visto así parece algo aleatorio de tantas que se repiten, ¿no? Si cogemos una distancia más grande, entonces vamos para atrás, control Z, control Z, control Z, entonces escribimos MA, pinchamos seleccionar objetos, esto, y ahora distancias entre filas, ahora poniéndolo así, y distancia entre columnas de aquí a aquí, y le damos a aceptar. Ahora ya tenemos una forma aleatoria, pero que me genera ahí formas que sí tiene interés hacer, pues superposición de tonos, ¿no? Entonces vamos a copiarlo, cogemos, copiamos la imagen, le damos al botón FN e imprimir pantalla, volvemos aquí y ahora tenemos esta forma que es nuestra red modular, ver, zoom, 50 y vamos a detenernos aquí en esta esquina, ver, zoom, vamos a darle por ejemplo mejora 100, zoom 100. Bueno, entonces consideramos que la figura es de color amarillo y esta azul, otra vez, o si queremos amarilla y roja. Entonces venimos aquí, amarillas alternas, ahora las amarillas alternas por aquí, ahora por aquí. Mientras que ahora las rojas vamos a ponerlas, estas centrales. Con lo cual la intersección del rojo y amarillo pues nos genera ahí un naranja. Y es lo que ponemos aquí. Con lo cual de esta manera haremos el efecto de transparencia, ¿no? De forma así translúcida, ¿no? Bueno, ahora miraríamos por aquí también. Esto también debería ser naranja, ya que es la intersección de esto con esto, y también aquí quedaría naranja, pero bueno, para romper con la simetría continua, con la duplicidad de formas, podemos darle otro tono. Entonces podemos coger aquí como si fuera un fondo distinto y le damos por ejemplo azul, como si formara parte entonces esto que nos pasamos de un fondo donde se apoyan las figuras. Pues tendríamos azul en esta capa y como si la figura se interrumpiera aquí, entonces ahí podríamos poner otro tono distinto, pues por ejemplo un verde. Bueno, ya cuando queda ahí es mejor quitar un trozo para no tener que estar repintando por las esquinas. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de forma en módulos que
se van repitiendo y provocando ahí esa forma de red, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar todo. Borrar B, Enter, T, Enter, Enter, ¿no? Y ahora lo hacemos con un rectángulo. Entonces el rectángulo tenemos aquí. El rectángulo lo giramos, escribimos GI, que es gira. Designamos objetos T, solo hay uno, Enter, T es todos. Punto de base y ángulo de rotación, por ejemplo, 33, o sea, un ángulo cualquiera. Ahora hago la matriz MA, Enter, designar objetos, todos T, T, Enter, Enter otra vez, y ahora número de elementos, voy a poner, filas 11, columnas 11, y distancia entre filas, pues por ejemplo es mejor hacerlo así que estar buscando distancias. Y distancia entre columnas, una distinta, por ejemplo, de aquí a aquí. Aceptar. En todo caso, si queremos saber la distancia en la que nos movemos, tenemos este comando, o escribimos distancia o escribimos di. Pinchamos aquí, como vemos, al pinchar aquí nos dice la distancia en X, en Y, en Z, y si subimos esto nos da la distancia total, ¿no? Que es 2164,74, ¿no? Y el ángulo en el plano. Bueno, tenemos aquí otra forma repetitiva. Nos ponemos aquí en vista en planta y nos acercamos para ver cómo ha quedado. Como vemos también, nadie diría que estos son rectángulos, hay que fijarse mucho a primera vista, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacer otra configuración distinta. Pues por ejemplo, volvemos ahora aquí, venimos a ver, zoom 50, ahora nos ponemos aquí en ver, zoom 100, y ahora para romper con los rectángulos, pues podríamos decir, bueno, nos interesa por ejemplo hacer esta forma que sigue por aquí, y lo mismo por aquí, etcétera, ¿no? Como vemos ahora todavía se perciben menos los rectángulos, ¿no? Al cubrir de esta manera con estos colores las formas. Y ahora cojo colores complementarios. Recordamos que un color complementario de otro es el que se forma con la mezcla de los otros dos primarios. O sea que tenemos amarillo, rojo y azul, los tres primarios. Entonces, si quitamos el amarillo nos queda rojo y azul, la mezcla nos da el violeta. Entonces eso quiere decir que el complementario del violeta es el amarillo, con lo cual tendrá alto contraste si trabajo estas formas con un amarillo. No es que llegue a ser estridente, ya que está bastante en consonancia con el efecto de tonos, aunque sea bastante dispar, pero bueno, es un tono que va bastante en concordancia, vamos, que casa bien con el violeta, pese a ser complementario, cosa que no pasa con el rojo y con el verde, por ejemplo. Bueno, si ahora por ejemplo cogiera un azul oscuro, pues podría decir, bueno, pues debajo de los azules, debajo de los amarillos, los azules, por ejemplo. Si queremos variar y decir, bueno, pues a partir de este azul voy a coger otro azul, estamos solo por debajo, y aquí solo tenemos 2 o 4 azules, y queremos más variedad, ¿no? Entonces podríamos venir a pincho mismo en este azul o en otro que quiera variar, por ejemplo este, pincho 2 veces y por ejemplo ahora le digo definir color personalizado y cojo el azul que quiera, por ejemplo este.
o este. Aceptar, con lo cual ahora diría, bueno, se me queda un poco claro, entonces vengo aquí y le doy más claro, con lo cual ahora trabajo con este azul. Entonces para las zonas superiores iría este azul. Bueno, pues es otra forma de hacer las redes modulares, como vemos, pues en este caso trabajando con gamas de colores disonantes, aquellas que no están dentro de la concordancia, o sea que chocan un poco a nivel psicológico. Y bueno, podríamos dejar esas zonas como blancas, y para no tener que hacer más, pues podríamos cortar por aquí la figura, con lo cual podríamos aquí ya a ver qué tal iría esto. Bueno, como vemos no va muy allá, y a ver un negro, bueno, pues el negro, como vemos, funciona muy bien, y además coge ahí esas dos formas, lo cual le da más interés. Entonces a partir de aquí ya es una cuestión un poco psicológica. También funcionan bien los blancos estos que están por el medio, ¿no? Entonces teníamos aquí el azul, el negro, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Por ahí arriba podríamos seguir con el azul, etcétera. Pero bueno, lo podemos cortar por aquí, y así ya no tenemos que hacer esto. Y aquí debajo pues tenemos, si queremos saber cuál es este tono, pinchamos aquí y ya lo tenemos, ¿no? Con lo cual ya estaría al completo. Sería la nueva estructura modular que hemos conseguido con tonos pues más interesantes. De lejos incluso se percibe como algo de configuración espacial. Ver, zoom, vamos a ponerlo a 200. Pues por ejemplo, con estas líneas que nos falta, encima del amarillo está este azul, pinchamos y damos ahí el azul, a ver alguno más que falte. Por ejemplo, encima del violeta está el blanco, estarían bien estos blancos. Y bueno, aquí al lado del negro siempre tenemos un azul como este. Entonces pinchamos en este azul y pinchamos ahí. Con lo cual tendríamos ya, este sería azul oscuro, este también. Y a ver, estábamos poniendo aquí los claros. Bueno, pues entonces es al revés. Pinchamos en este y siempre al lado del azul oscuro tenemos un claro. Entonces estos irían claros. Bueno, pues esta sería la estructura que tenemos al final. Debajo del negro siempre el azul, aquí en esta esquina pequeña, azul. Debajo del negro azul. Bueno, parece que está completo. En todo caso podríamos variar colores también. Pues por ejemplo pasar los azules a naranja y empezar a hacer pruebas a ver cómo funciona y cuál es el más idóneo. Ahora ya sería cuestión de jugar con los colores. Otro ejemplo, etcétera, ¿no? Siempre debajo del negro el naranja, o sea que aquí quedaría el naranja, ¿no? Y aquí encima del amarillo el naranja. Bueno, habría que revisar, siempre es fácil que se olvide algún color y podríamos verlo más de cerca, a ver, zoom a 200 por ejemplo, y así es más fácil detectar fallos, ¿no? Vamos a coger por ejemplo un polígono, pinchamos, nos dice por defecto 4 lados, ponemos 5. Mismo lado, pues ponemos L de lado, Enter, y primer punto del lado. Si queremos que este lado, la base sea horizontal, le damos a F8. Como vemos, ahora quitamos F8 para ponerlo bajo un ángulo cualquiera, ya que estamos haciendo figuras aleatorias. Volvemos a pinchar en matriz o escribimos MA, Enter, designar objetos, como solo hay ese, pues van a ser todos. Puedo poner T de todos o pinchar en el objeto, Enter. Y ahora desplazamiento entre filas,
Recordamos que filas es longitud en vertical, puede ser de aquí a aquí, y entre columnas vamos a poner una distinta de mayor tamaño, pues por ejemplo de aquí a aquí. Y número de elementos, ya tenemos 11 y 11, vamos a poner por ejemplo 22 y 22. Bueno, pues ahí tenemos otra estructura que se repite y que también podemos jugar con distintos colores. Pues otra vez lo mismo, la copiaríamos y así para todas las estructuras. Entonces le damos a copiar, tecla Fn y tecla de imprimir pantalla, le damos aquí, a ver, pinchamos aquí y le damos a ver que no debimos de darle bien, le damos a Fn e imprimir pantalla y venimos aquí y pegamos, vemos esto más pequeño, por ejemplo a 50 para recortar, y ahí tenemos ya la estructura. Entonces la desplazamos, la vamos a poner aquí así y nos quedamos con este fragmento. Bueno, una vez que tenemos esto, lo vemos CP, ver zoom y por ejemplo a 100. Y ahora ya trabajaríamos por ejemplo con pentágonos. Vemos que realmente pues aquí se están solapando prácticamente todos, ¿no? Entonces tendríamos por ejemplo los solapados, alternamos aquí uno, aquí otro y así con todos, ¿no? Podríamos ir alternando. O sea, uno sí y otro no, siempre. Entonces vamos viendo cómo se van repitiendo, mientras que aquí podemos coger el azul. Entonces alternos azules también y alternos también por arriba y así con todos. Bueno, pinchamos ahora en estos amarillos, los alternos, y ahora podríamos pensar en intersecciones. Entonces, ¿cómo realmente vemos dónde quedan los pentágonos? Aquí estará un pentágono. Bueno, pues tenemos el de arriba que viene por aquí, por aquí. Podríamos pensar en intersecciones de colores. Aunque como aquí hay solapamiento total, esto no arregla mucho, pero bueno, si lo hacemos así, casi sin fijarnos dónde están las intersecciones de las figuras, pues realmente rompemos la estructura de orden del equilibrio que tendría una forma de elementos translúcidos solapados, ¿no? O sea que realmente no estamos dando esa impresión si ponemos así los tonos de forma aleatoria. Pues por ejemplo ahora oscuros por aquí, por las esquinas, y como vemos repetidas siempre en todas las esquinas. Y así con todo. Bueno, pues sería cuestión de ir dando tonos, por ejemplo ahora el azul para otra esquina, o el violeta o el que queramos poner. Con lo cual es muy difícil ya en el momento en que todos los fragmentos los estamos cambiando de color, es muy difícil detectar ahí al pentágono original, ¿no? Bueno, y así hasta completar las figuras, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra estructura. Ya para concluir podríamos trabajar pues a lo mejor aquí con el azul. Entonces aquí puse estos verdes, bueno, pues ya completamos verdes y vamos a poner el azul en otro punto. Aquí por ejemplo pues habría que cortar aquí para no estar pendiente ya de sombrear eso que en principio está incompleto,
Entonces traemos aquí esto, cogemos la estructura y la movemos hacia aquí, con lo cual ahora ya no tenemos problema. Y aquí también que coge la esquina, pues podríamos cortar por aquí. Bueno, ahora sí tenemos una forma que se repite y vamos por último a darle, como decíamos, con un azul o por ejemplo con el negro que va con todo. Pinchamos aquí y podríamos dar por ejemplo aquí estos dos tonos. Bueno, vemos que el negro funciona muy bien entre tonos amarillos, entre tonos vivos, saturados, con lo cual algunos tonos ahí los podríamos cambiar por negro también. Bueno, por último, solo decir, ya nos olvidamos aquí de dar directamente tonos sin más y pensamos en si pasamos la mayor parte de los tonos a blanco, pongamos por ejemplo ahora vamos a poner los amarillos en blanco, entonces pinchamos y vamos a todos los amarillos en blanco, pues vamos a ver lo que sucede en el momento en que hacemos un solapamiento por transparencia. Estaba pensando en transferencia, pero no tiene nada que ver. Bueno, tenemos esta forma, venimos a ver, zoom, venimos a 50 y ahora vamos a, como vemos están azules y blancos alternos, copiamos esto y siempre le podemos indicar que el blanco sea transparente y nos deje verlo de abajo, entonces lo copiamos y ahora venimos aquí a la opción de forma transparente a la hora de copiar, entonces le digo control C que es copiar, control V, ya tengo ahí la forma y ahora vemos que el blanco, si pinchamos en transparente, nos deja ver la parte de abajo, con lo cual es otra forma de generar nuevas estructuras modulares a partir de lo que tenemos. Entonces encontramos el punto donde sea más interesante que una forma traslape a otra parcialmente, ¿no? Si ahora, por ejemplo, hago que no sean iguales y vuelvo a poner ahora blancos, por ejemplo, en los azules, pues todavía tenemos más espacio de huecos para el solapamiento, con lo cual puede resultar todavía más interesante. Y ya concluimos con esto. Entonces, haciendo otra vez, al volver a pasar la textura sobre la anterior, ahora vemos que podemos hacer formas todavía mucho más caprichosas. Pues esta, por ejemplo, incluso nos podemos acercar, ver, zoom. Bueno, al final nos quedamos con esta mediante el solapamiento por transparencia. Si al final volviéramos a copiar, vamos a poner un último ejemplo, podemos copiar un fragmento o todo si queremos y le damos por ejemplo a control C y ahora control V y ya tenemos la forma que volvemos a repetir y la repetimos de manera que nos deja ver las formas blancas transparentes, cogiendo entonces el punto que queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría bien volver a repetir la forma negra, esta que es la más interesante, dejando ver la anterior, por ejemplo, así. Con lo cual resulta más curioso porque
Ahora tenemos una forma, llega hasta aquí, que en realidad está con blancos y negros y ahora se repite con azules y negros. Parece muy caótica, pero sabemos que tiene un orden repetitivo, ya que hemos cogido la red, la hemos desplazado y hemos mantenido ciertas transparencias, ¿no? Bueno, al final nos quedamos entonces con esta.